suscribirte al canal, compartir el vídeo y darle un like. Recuerda que todo esto apoya a que el canal crezca, obtengamos más suscriptores, podemos lograr más cosas. Recuerden que siempre que te suscribes apoyas mucho al canal y de verdad con el like, compartir con tus amigos me ayuda muchísimo a no solamente sentirme apoyado, sino a que el canal pueda llegar más lejos y podamos lograr proyectos aún más grandes. Así que recuerda que solo suscribiéndote, compartiendo y dándole un like, este canal sigue estando en pie. Así que muchas gracias y recuerda disfrutar este video. Había sido ese amplificador de sonido que había usado como un micrófono sin parlantes para llevar su voz por amplias áreas, un Gastiberecat para dejar de tirar armas, no es que la gente usara muchas de las suyas en él, o al menos aún no las tenían, y dos formas de ataque, el gran y torpe. Tornado que una vez usó para separar a Amanda, la serpiente gigante, pero era demasiado difícil de manejar para la mayoría de los propósitos, y una bala de presión que disparó una bola de aire para atacar a largas distancias, estaban bien, pero no era una amplia selección. Había tenido casi el doble de ese número de técnicas de la tierra y el agua, aunque los pergaminos que obtuvo del apartamento de Sasuke tenían un número de 31 promedio de 6 por elemento, había sido un promedio, no una distribución exacta, y había sido un poco escaso en los departamentos de viento y rayo, mientras que era fuerte en la tierra y agua. En cuanto a número de técnicas por elemento, este nuevo, Breaktrope, fue una adición bienvenida a un elemento en el que previamente había estado corto, aunque era más de esa escuela de ninjutsu. Exhala por la boca, que era difícil, si no imposible, de usar con una casco de la cara, con una máscara de respiración adjunta. En realidad, mirando por encima de ese pergamino, Naruto consideró algo. Esto se veía, en la mayoría de los casos, muy similar a algo que Orochimaru hizo cuando quiso destruir áreas amplias. Ambos lanzaron ráfagas de viento en un cono largo para causar una destrucción masiva, aunque la versión del fenómeno de las serpientes era claramente más grande y más poderosa de lo que se esperaba que fuera esta. Sin embargo, probablemente estaban relacionados, como el Yatsu Fireball y Great Fireball, donde uno era solo una versión más grande e impresionante del otro. Temari lo sabría. En realidad, Naruto tiene una sonrisa alegre ahora. No era exactamente el momento, pero pronto podría preguntarle a Temari todo sobre sus técnicas. Como especialista en viento, tenía un arsenal impresionante de un elemento que actualmente le faltaba. Sí, aprender algo de eso podría ser muy bueno. Ahí era ahí. Yashi no era un hombre acostumbrado a tratar con iguales. Había tenido tan pocos de ellos durante su vida. El jefe del clan Uchiha, cuando había habido uno, no había sido igual a un rival que superar, aunque Yashi sabía que en las mentes de los demás, las Yuges estaban muy lejos de la gloria de los Uchiha. Los otros clanes no estaban en pie de igualdad con él, todos eran menos de lo que él era. Incluso su hermano gemelo, después de haber recibido un sello maldito en la frente y no haber recibido la misma calidad de entrenamiento, no había sido igual. La vida de Yashi había sido desigualmente dividida entre los superiores y los inferiores. Aquellos que eran inferiores, que era la mayoría de ellos, tenían que estar debidamente sometidos o, de lo contrario, corrían el riesgo de ser castigados, mientras que aquellos que eran superiores, que era una pequeña lista mayoritariamente reservada para los jefes de clan Ouki y Uchiha, podían ser manipulados y burlados si uno quería hacerlo lo suficiente. Reconociendo a alguien como separado e igual, se burló y fue contrario a su educación. Los que eran fuertes gobernaban. Era el orden natural de las cosas y la razón por la que siempre había sido tan duro con su fracaso. Como hija, ella no era fuerte, por lo tanto no estaba en condiciones de gobernar. Un accidente de nacimiento había hecho a su clan heredera, pero él había estado trabajando para arreglar eso y reemplazarla con su hermana mucho más poderosa, Hanabi. La ciudad de Konoha estaba llena de noticias. Había un nuevo clan de sangre en la ciudad, que siempre era una buena noticia y motivo de celebración, que causó la línea de sangre sentimientos encontrados, por decirlo menos. Particularmente, desde que el niño que lo llevaba siempre había provocado fuertes reacciones negativas. Para aquellos
que no tenían experiencia personal con el ataque de Kyuubi, era una causa de confusión sobre el resto de la reacción de Konoha, pero, al no haber estado allí, no podían entender, incluso si se les describía, que no podía debido a la ley del Hokage en contra de decirle a nadie. Sin embargo, la reacción mixta se estaba volviendo mala y no tenía que ir muy lejos antes de que se pusiera muy mal, así que, parado en su oficina, mirando el pueblo que había servido durante tantos años, Sarutobi decidió hacer algo que, por muchas razones, había sentido que era imposible durante muchos años. Esas razones por las que no lo había compartido antes eran buenas, muy fuertes y convincentes, absolutamente cruciales para la seguridad del niño, pero si la aldea iba a reaccionar con tanta fuerza como podrían contra él, esas razones anteriores carecieron de sentido. Sí, antes les había disgustado Naruto Uzumaki, incluso habían sido un poco crueles con él. Y tantos habían sido tan solo un poco crueles que todo se había sumado a una vida muy cruel para el niño, pero ninguna acción fue responsable. El Hokage siempre había creído que las acciones de Naruto podrían eventualmente ganar la ciudad de su nacimiento. Sin embargo, si venían a ver su línea de sangre mientras Kyuubi renacía en carne, eso no sucedería. Algunas impresiones, una vez hechas, son irreversibles y si realmente decidieran que era un enemigo, lo convertirían en uno, a pesar de toda la lealtad del chico antes de esto. Sarutobi suspiró. Si solo la oficina de Hokage fuera en realidad tan poderosa como todos parecían pensar que era, él tenía una mano poderosa en emitir órdenes, pero la ejecución de esas órdenes siempre estaba a cargo de quienes debían obedecerlas. Algunas veces sus propios sentimientos anularon sus deseos y torcieron o ignoraron o descuidaron sus órdenes de seguir sus propios sentimientos. Incluso cuando eso significaba la tortura social de un niño sin culpa, que también resultó ser el único hijo de un héroe al que reverenciaban con amor. Sin la ayuda de Naruto, el zorro demonio no podría haber sido sellado y habría destruido a Konoha completa y completamente. En su furia, sin un niño para sellar al demonio, el cuarto Hokage habría sido incapaz de detener los alborotos de la criatura y, siendo el hombre bondadoso, valiente y generoso que era, el cuarto había elegido usar a su único hijo como recipiente de contención del demonio, creyendo que ninguna otra familia debía sacrificarse por sus propios planes y solo le pedía que su hijo ser visto como un héroe por el sacrificio que estaba haciendo. Un deseo que había sido ignorado por completo, total y completamente, cuando no fue pisoteado, escutido. O, lo que es peor, por la misma aldea que había salvado. No, los ciudadanos de Konoha nunca habían sido racionales cuando se trataba del zorro, y una vez que decidieron que Naruto era el zorro renacido, nada lo sacaría de eso y lo expulsarían o lo matarían o lo obligarían a liberar eso. Demonio. Sobre ellos una vez más. Siempre lo habían sospechado antes, pero con las nuevas habilidades de la línea de sangre registradas, pasaría de la sospecha al hecho. En sus mentes no les importaría nada. Sus órdenes de proteger o apoyar al niño en ese momento ahora les prestaban poca atención. No, decidió Sarutobi, en ambos casos, una parte de la aldea se volvería en su contra, pero era hora de revelar cierta información antes de que los rumores salieran de control. Les contaría sobre él sacrificio de su sucesor con mayor detalle de lo que habían escuchado antes y quién era realmente Naruto, y lo entrenaría todo en términos de la victoria del cuarto sobre el Kiwi, otorgándole a su línea los poderes que había robado del zorro demonio. Significaría que muchos de los enemigos más mortales del cuarto Hokage buscarían al chico y trataría de matarlo, pero es mejor que esté en peligro desde fuera que dentro, y Konoha estuvo a punto de expulsar a ese chico para siempre, y eso fue si no lograron matarlo o si en realidad no soltó al demonio sobre ellos por intentarlo. No tenían que decirles, o de lo contrario destruirían cualquier posibilidad de mantener el legado del cuarto leal a Konoha. Si incluso quedaba un Konoha después de que terminara con eso, Sarutobi envió a Anbu para reunir a la ciudad, cerrar las tiendas y negocios para reunir a todos los posibles. Tenía un discurso que dar y él les daba exactamente como lo había pensado en su mente. Revelaría que Naruto era el único hijo del cuarto Hokage y las razones por las que había que ocultarlo. Durante tanto tiempo les volvería a decir que el niño era un héroe, y si no lo escuchaban después
De eso entonces Konoha se arruinó, sobrevivió o no, si podían rechazarlo entonces ya no era la ciudad que Sarutobi había apreciado durante la mayor parte de su vida, y él también les diría eso porque si no podían creerlo entonces se le pasaba este sombrero a quien lo quisiera para que se llevara a su familia y dejara el pueblo de su nacimiento para siempre, y animaría a Naruto y su nueva familia a que lo acompañaran, y la mirada sorprendida en el rostro de Naruto hizo que el Hokage se sintiera enfermo. Como había hecho el anuncio, había esperado alguna reacción, incluso preparado para muchos de ellos al sembrar previamente Ambo aquí o allá para susurrarlo correcto en el momento adecuado para él. No se había preparado para ver cómo le picaba la expresión de Naruto. Era como si hubiera dejado que el niño se muriera de hambre y luego le dijo que siempre había habido un banquete en la cocina. El por qué me dejaste sufrir así. El rostro de confianza se vio desafiado por la incredulidad que al conservar esta información en realidad había ayudado a crear parte del sufrimiento del niño. Sarutobi nunca lo había pensado de esa manera, lo había razonado todo antes de que el niño tuviera una semana y nunca sintió la necesidad de desafiar esas suposiciones. Desde entonces había sido por el propio bien del niño, lo había mantenido a salvo, pero podía ver en los ojos de Naruto que el chico no estaba de acuerdo, que no se había sentido bien y seguro para el Hokage. Las crueldades menores acumuladas sobre el chico durante toda su vida fueron solo eso, menores, pero nunca se había detenido a considerar cómo debió sentirse él niño en el centro de ellos cuando inventaron toda su existencia, y no tuvo toda una vida de buenas experiencias detrás de él para contrarrestarlos y otorgarles una perspectiva. No fue una pequeña parte de su vida como lo había sido para el Hokage, había sido todo el asunto, y tampoco estaba llegando al final de una larga vida llena de logros. No todo sucedió cuando el niño estaba creciendo y desarrollándose, pasando por el proceso de descubrir quién era él cuando era más vulnerable que en cualquier otro periodo de su vida, un desarrollo que Sarutobi se dio cuenta por fin había sido atrofiado por las crueles barbas que él mismo había descartado como intrascendentes para Naruto. Sin embargo, habían sido de gran importancia. Sarutobi podía ver claramente en su rostro que él chico habría preferido vivir con el peligro mortal y haber sido amado que haber crecido como él salvo y odiado, y en eso tal vez estaba en lo cierto, ya que Uchiha también tenía muchos enemigos tanto dentro como fuera de Konoha. Sin embargo, había habido pocos intentos de la vida de Sasuke. Las opiniones de la ciudad volvieron a agitarse sabiendo que el niño que siempre habían odiado era el único hijo de su héroe más querido y tan responsable del sellado de la bestia de cola como el héroe muerto que adoraban, pero el Hokage había subestimado lo mucho que odiaban al niño y también lo profundamente arraigado que había llegado, porque ni siquiera esta revelación hizo que sus opiniones volvieran a donde él sentía que debían estar, gustándole y respetando al chico por fin. No, lo que obtuvieron fue más agitación, arcilla que Sarutobi sintiera viejo y temía tener que comenzar a planear ese movimiento. Comienzo del capítulo 27, ahí era ahí, Orochimaru estaba entretenido, no solo un poco entretenido sino muy distante, ya que prácticamente todos sus planes a largo plazo habían llegado a buen término en un solo día, y ahora se dirigía hacia la noche. ¿Realmente cómo podría ser mejor que esto? Al prometerle devolverle la vida al novio y al hermano de Tsunade, logró que ella curara a Kimimaro Kagaye, que estaba entre sus sirvientes más útiles. Con su ayuda y poder había sido un juego de niños organizar una serie de otros incidentes útiles y adiciones a sus planes. Orochimaru, habiendo estado en la organización criminal Akatsuki, quien buscó a los demonios de cola para usar su poder, tuvo una idea clara de dónde estaban algunos de ellos, así que fueron y los obtuvieron, y había usado 2 demonios porque estaba seguro de que uno se oponería a él. Una simple batalla por número significa siempre asegurarse de que estén de tu lado, o al menos no en contra de ella. En cuanto a sellar o desellar a esas bestias, no se molestó. Cada una de las 5 aldeas ninja había intentado crear las suyas propias, pero muchas de las aldeas menores también habían experimentado con eso, esperando que al hacerlo pudieran convertirse en aldeas importantes. Sin embargo, debido a los muchos inconvenientes de los resultados, no muchos habían mantenido a esos buques. Él ya sabía de al menos 3, posiblemente 4 naves demoníacas que fueron marginadas, abandonadas por sus aldeas, simplemente listas para ser tomadas, ya que Akatsuki no iba
A estar activo en la fase de captura de demonios de su plan durante muchos años. Eso significaba que todavía estaban vagando sin reclamar. Así los reclamó Orochimaru cuando su primera idea de usar una invocación no funcionó. Simplemente salió y consiguió otras. Luego modificó sus sellos para tener las mismas debilidades que las de Gare. ¿Juego de niños de verdad?, se preguntó. ¿Por qué no había ido y lo había hecho antes? O si el Kazekage de arena se había enterado de algunos de sus planes y estaba a punto de advertir a Konoha, por lo que tuvo que matarlo luego. Después de haberlo hecho, parecía tan ingenioso convertir a un aliado contra el otro. Así que en lugar de enfrentarse a dos aldeas aliadas contra él a través de un asesinato y una personificación, podía hacer que uno se enfrentara al otro para ayudarlo en sus propios planes. Había sido ingenioso de verdad, pero no tan satisfactorio como lo que acababa de lograr. Ese chico rubio lo había obligado a modificar sus planes hasta que realmente el resultado final había sido mejor que sus planes anteriores. Realmente debería agradecer a ese niño por haberlo inspirado a nuevas alturas en lo que respecta a su plan para destruir a Konoha, ya que el resultado final había sido una cosa del arte. Una verdadera forma de poesía en destrucción. No solo había destruido a su antiguo maestro y al pueblo que una vez había rechazado sus derechos de hacer con sus ciudadanos como de plazca, sino que también había pellizcado la nariz de sus antiguos compañeros criminales mientras lo hacía. Uno de los problemas con la organización Akatsuki era que tenían que hacer las cosas en un cierto orden. No estaba tan atado. Tuvieron que robar y sellar a todas las bestias de cola en orden de menor a mayor, y así no se atreverían a moverse antes de que las encontraran a todas. Por si acaso le informan a otros sobre sus planes y crean resistencia a un enemigo sabiendo que necesitaban a esos demonios para sus planes. Podría destruir uno de los contenedores matando a la bestia en el interior solo para frustrarlos, ya que Akatsuki necesitaba a todas esas bestias para llevar a cabo su gran plan. Por lo tanto, no podían actuar hasta que estuvieran completamente preparados para actuar con rapidez y decisión, llevando a cabo su plan por completo antes de que alguien pudiera reaccionar para tratar de estancarlos. Por lo tanto, hasta que estuvieran completamente preparados para recogerlos a todos con todo listo para hacerlo. No se atreven a capturar ninguno. Era una de las muchas razones por las que había dejado la organización. No tenían flexibilidad ni imaginación, y de todos modos no pudieron comenzar la etapa de captura de demonios de su plan, ya que tenían otras etapas que tenían la intención de atravesar primero, es decir, acumular la riqueza necesaria para construir un ejército mercenario y luego construirlo incluso antes de que comenzaran a hacerlo caza de contenedores de demonios. Así que había ido y tomado prestado un par de esos contenedores de demonios que habían descubierto, pero que aún no habían hecho ningún movimiento en contra y hubieran muerto durante esa batalla. Eso no era nada para él, excepto que no le divertiría ver a Akatsuki frustrado de esa manera. Tenían mentes tan pequeñas. De verdad se había ido y logrado dos de sus objetivos sin ellos, creando su propia aldea oculta más leal y más barata que un ejército de mercenarios, y por lo tanto un sustituto más que adecuado. Y al hacerlo ya se hizo rico. Podía alcanzar el poder que deseaban simplemente destruyendo los otros pueblos ninja uno por uno en huelgas como esta, y la ironía era que muchos de los sobrevivientes acudirían a él como ninjas desaparecidos. Le divertiría frustrar más los planes de Akatsuki en el futuro, pero por ahora llevar sus preciosos recipientes de demonios bajo su ala y enviarlos a un combate activo donde podrían morir lo suficientemente divertido, por supuesto, jugando en su caja de arena. Esto garantizaba flagrantemente que sus antiguos amigos criminales lo perseguirían, a cambio lo que normalmente no habría arriesgado, ya que le habría costado demasiado tiempo alejarse de sus otros proyectos relacionados con ellos. Pero con Kimimaro completamente curado por su nade bueno, tenía menos motivos para temer esas visitas, significativamente menos causa a Akatsuki, que tenía agentes observando las naves de los demonios. Lo había atrapado yendo a interactuar con su presa, así que siguió para ver qué estaba haciendo, pero Itachi y su compañero se habían escapado en lugar de enfrentarse a él y a Kimimaro juntos, cuando lo sorprendió interrumpiendo la huida de su agente. Con ese encantador lanzador de fiestas de pelo rubio, Cloud también había sentido algo, ya que había descubierto a un agente o dos de ellos. Lo más probable es que hubieran avisado de que algo estaba pasando cuando comenzó a recoger contenedores de demonios para su servicio, al igual que
Akatsuki, pero no habían interferido con sus planes, probablemente solo para ver si podían obtener alguna ventaja de la destrucción de su antiguo enemigo. No, la vida realmente no mejoró. Esto Orochimaru lo ignoraba cuando se produjo el reinicio, cambiando las cosas a su punto de partida y borrando todo el progreso y la satisfacción ganados por las serpientes Sannin, poniéndolo cerca del comienzo de sus planes, y Naruto no sabía de nadie más. Pero después de una luna de miel de un mes que terminó con sus novias, amigos, el pueblo y todos los demás que conocía, o incluso se preocupaba por ser secuestrado y o asesinado, pensó que iba a ir a necesita 1 o 2 días para recuperarse antes de partir para hacer todo el mes de nuevo. Sin embargo, algunas preguntas solo lo iban a molestar hasta que él obtuviera las respuestas para ellos, por lo que podría comenzar temprano siempre y cuando lo persiguiera con un poco de estrés. Hace mucho tiempo había podido crear una tarjeta de información personal sin ninguno de los elementos o personas que estaba buscando, solo con imágenes extraídas de su mente, y había desarrollado una memoria excepcional. Así que esa mañana, en su camino hacia la parte escrita de la prueba de Chunin, hizo una para ese coluelo ninja de la nube, siguiendo el modelo de los que usó él espía, y cuando Kabuto se acercó a hablar con él después de refrenar el impulso de estrangular al traidor, se agachó para recoger una carta tirada y se la mostró a Kabuto, preguntándole quién es. Viendo que él era parte de esa invasión, él podría saberlo. Kabuto aceptó la tarjeta de él con cierta sorpresa. Wow, ni siquiera sabía que tenía una tarjeta de esta dama. De hecho, estoy seguro de que no. ¿De dónde sacaste esto? Naruto solo le dio una especie de encogimiento de hombros infantil e indefenso. No se hizo un gesto hacia donde se había inclinado hacia el suelo. ¿Quién es?, preguntó, y no bendice su corazón. Kabuto se enderezó las gafas y miró más de cerca la tarjeta. Era inquietantemente como el suyo, incluso con el mismo patrón en la espalda. Él podría haber jurado que no había sido tan tonto como para llevar cualquiera de estos tipos de tarjetas a la prueba de Chunin, donde no las necesitaría, y realmente no creía que lo hiciera, ya que faltaba la mayoría de los datos que tenía en su tarjeta para ella. Al ver los ojos del genin sobre él, Kabuto tuvo que ser consciente de su disfraz de un estudiante amable, servicial, mayor, y sonrió. Bueno, esto pertenece más a un libro de bingo que a una colección de cartas como la mía. Esta dama es Yuji Toni y su rango es probablemente Jounin. Es una niña de la nube a la que a veces se le llama el fantasma vivo. A través de las paredes respira fuego y una gran cantidad de otras cosas. Por suerte no tendremos que lidiar con nadie como ella en esta prueba, o de lo contrario seguro que me voy por 7ª vez. Y con eso el agente de infiltración especial guardó la tarjeta y le dio un lugar entre los suyos hasta que pudo analizarla para saber de dónde venía. No le prestaría mucha atención a los perros callejeros que luchaban por la basura que atestiguaría a dónde iba cuando se fue ese día, ni al zorro que se escondía debajo de unos arbustos junto al agujero de un conejo en el siguiente, o al conejo que masticaba hierba más adelante en su camino. Él día después de eso él no notaría eso en absoluto, pero ellos lo notaban, y notaban a dónde iba. Si lo notarían muy cuidadosamente. Kabuto acababa de convertirse en un hombre para mirar y escuchar la conversación de Kabuto con Orochimaru mientras los dos traidores hablaban. Fue esclarecedor, muy esclarecedor. Por cierto, Naruto sabía que las orejas eran útiles, ya que habían demostrado que por sí mismas más o menos salían de la caja siguiendo los consejos de Tenten. Había empezado a probar la cola y para su sorpresa se parecía mucho a que iba a ser una herramienta eficaz en su arsenal a partir de ese momento, si bien aún no podía usar ninguna de sus técnicas. Con él las indicaciones eran bastante claras que pronto lo haría, ya que ya casi estaba allí con algunas de ellas. Eso lo dejó a considerar el último de sus accesorios fax y los bigotes a menudo olvidados cuando no habían sido nada más que líneas en su cara. Eso era todo lo que habían sido, líneas en su cara. Él podría haberlos puesto allí con maquillaje por toda la diferencia que hicieron. Sin embargo, ahora que sobresalían como pelos, las cosas eran completamente diferentes. Al igual que había trabajado duro para ignorar las sensaciones causadas por su cola, el chico había excluido activamente lo que había estado sintiendo de esos pelos de bigotes, pero ahora que les estaba prestando atención se dio cuenta de que eran otro dispositivo de recopilación de información. Podía sentir brisas que nadie más notaría. Esa era la primera, pero lejos de la última. Su capacidad para sentir los movimientos de aire a través de ellos era tan aguda que podía decir
cuando los cuerpos a su alrededor estaban en movimiento si podía o no oírlos o verlos cuando comenzó a explorar esto descubrió que la habilidad podía usarse como una especie de sentido del peligro. Los objetos en movimiento a su alrededor se podían sentir cuando cambiaban el aire. Los movimientos rápidos hicieron que las ondas de presión fueran completamente diferentes a las lentas y después de un poco de práctica comenzó a ser capaz de decir simplemente sintiendo con sus bigotes lo que se movía y hacia donde. Entonces cuando algo comenzó a atacarlo rápidamente las ondas de presión que creó aún llegaban primero independientemente de lo rápido que fuera y al ser capaz de detectar esas ondas de presión a menudo podía reaccionar a algo antes de que llegara. Incluso el aire desplazado por técnicas ninja como body switch o flicker causó impresiones distintivas que comenzó a aprender a detectar y reaccionar antes de que el ninja hubiera llegado. Por completo potencialmente letal, útil como una técnica de ninja, aunque como todo el resto su capacidad para usarla adecuadamente tendría que ser desarrollada. Otra cosa que los médicos le habían proclamado era una excelente visión nocturna. Naruto nunca lo había pensado. Lo que vio en la noche era simplemente lo que veía en la noche. Nunca se le había ocurrido preguntarse si eso era mejor o peor que el de cualquier otra persona, pero Tenten había explicado de forma tan chillona lo útil que era para los ninja y cuánto beneficiaría a su progenie y lo bien que se adaptaba especialmente en combinación con sus fantásticas orejas, lo que los hacía aún mejores exploradores. Le había dolido una cantidad sorprendente perderla a pesar de que podía recuperarla. No estaba ansioso por hacerlo solo para perderla. De nuevo eso duele. Naruto había estado ocupado adaptando la técnica del supresor de flash del clan en Uzuka desde sus narices hasta sus oídos, ya que desde que se convirtieron en un clan que se convirtió en un problema conocido, habría un ninja con la intención de aprovechar su audaz audiencia para usarlo en contra él, aunque una cosa que no había esperado era cuanto más fácilmente podría encontrar a sus hijas durante el mes de felicidad matrimonial. Después de esa primera mañana al principio no podía entenderlo, solo sabía dónde estaban sin mirar, solo saber. Estaba empezando a pensar que tenía algún tipo de sentido psíquico de pareja o como quieras llamarlo, hasta que Gare le acarició la cola pareciendo mucho a un niño que acababa de descubrir animales de peluche y de repente él también podía encontrarlo, y ahora después del reinicio no pudo encontrar ninguno de ellos. Después de estudiar en la biblioteca sobre el tema de los zorros pudo descubrir por qué era. Su cola tenía una glándula de olor en la punta y todo lo que tocaba podía encontrarlo tan fácilmente que ni siquiera sabía cómo lo había estado haciendo, así que tenía la habilidad de marcar cosas y quería encontrarlas más tarde. Eso podría ser útil, y de esa que el Genin rubio se acercó a su compañero de equipo y le dio una palmada en la espalda antes de susurrar en su oído lo suficientemente fuerte como para que todos lo escucharan. Me estaba preguntando por qué tu cabello parece el trasero de un pato. El último Uchiha gruñó y le lanzó un puño. Naruto, quien había leído sobre ese movimiento, ahora no solo lo bloqueó sino que giró al otro chico hasta que lo tuvo atrapado en el piso debajo del Hummel. Genin, vestido de naranja, miró más de cerca el cabello de su compañero de equipo antes de saltar hacia atrás y declarar: lo sabía, eres un pelirrojo natural, solo te lo tienes. El chico rubio se retorció de disgusto. Eso significa que Sakura solo está detrás de ti para llenar todas sus enfermas incestuosas fantasías. La sala llena de esperanza. Sumin se echó a reír. Sakura estaba mortificada. Suke estaba disgustado por su compañero de equipo actuando así, y mientras se levantaba del piso optó por ignorarlo. Naruto estaba sonriendo tanto por fuera como por dentro. Había estado usando una técnica simple de disfraz en lugar de su complete para ocultar sus trocitos, y ahora aboceteando al tipo con la cola y la mano para disimular ese contacto. Pudo experimentar con la distancia que pudo detectar a alguien y cuánto duró una marca de olor, reuniendo información útil sobre los límites de su nueva habilidad mientras practica con el resto de ellos, también mientras observaba a su compañero de equipo enojado y fingía no haber sido humillado antes de que los otros Chunin esperanzados esperaran para tomar el examen escrito. Naruto comenzó a recordar algo que el Hokage le había dicho algunas veces, que había estado allí para obtener el Uchiha propiedad. Sasuke había sido sometido a tortura por su hermano durante varios días usando una ilusión especial. La parte especial de eso para Naruto era la ilusión. Había preguntado sobre esto con más detalle las pocas veces que se había atrevido y
Todo lo que Hokage diría era que era una técnica especial y secreta que atrapó a una víctima en su mente durante 3 días, mientras que el que la lanzó la torturó. Bueno, a Naruto no le interesaba torturar a nadie bueno excepto tal vez Sasuke, pero el mocoso meditabundo se lo merecía en ese punto. Al menos podría estar de acuerdo con Itachi, pero de todos modos el verdadero valor de esto para él reside en esa ilusión especial, y si no quisieras torturar a nadie y si solo quisieras pasar tiempo con ellos y si realmente pudieras capturar a alguien en una ilusión que dura solo un segundo o algo así, pero tienes 3 días con ellos, él podría estar entrenándolos. Había toneladas de cosas que le gustaría enseñar a Tenten y Mata antes de que comenzaran la segunda etapa de examen de Chunin. Obviamente no tenía tiempo en tiempo real, pero si pudiera entrenarlos él, algunas de esas habilidades tendrían pruebas mucho más fáciles, no solo durante las preliminares, sino también durante las finales. Esta idea inició el aprendizaje de nuevas ilusiones en su lista de prioridades personales, y el mejor maestro para eso fue Kurenai, y después de una apelación fallida a su maestro de elección, Naruto había cambiado de forma en una pila de papeles y tenía uno de sus clones de la sombra. Cambió de forma en la forma de uno de los empleados del Hokage, llevarlo a la oficina para ponerlo en el escritorio del Hokage antes de que Kurenai llegara allí, ya que quería saber por qué ella fue a la oficina de Hokage después de negarse a entrenarlo, y la maestra entró con una cabeza llena de vapor, llegando al punto en el momento en que llegó Hokage. Tienes que dejarme enseñarle el clon básico de Naruto, es una imagen perfecta, podrías afeitarte con él, no usas sellos de mano para invocarlo y llega sin apenas rastro, incluso un ninja experto podría fácilmente pasarlo por alto. Llegó si no tuvieron cuidado, su transformación es casi tan buena y su velo no es el habitual, tiene menos límites de tamaño y espacio y un rango de operador mucho mayor. El niño es un genio de la ilusión natural, no pienses en cómo se hizo tan bueno con toda la pésima enseñanza que ha tenido. Además lo he visto usando tarjetas de información de ninja que otros Genin Kebuto están centellando, aquellos basados en nuestros marcadores secretos, pero Naruto hace suyas, son propios. Esta es otra forma de ilusión de rango C1 programada e impresa en un objeto sólido que se activa con el chakra. Tenemos Chunin que se llaman a sí mismos especialistas en ilusión, que no tienen las instalaciones de Naruto para este arte. Salto Vi estaba asintiendo, chupando su pipa con una gran sonrisa. Me alegra oírlo, pero como sabes, esa decisión finalmente reside en casi como su instructor Joanin, y hasta ahora se ha negado, diciendo que interrumpirá sus propios planes para el desarrollo de Naruto. Kurenai se inclinó colocando sus manos sobre el escritorio del Hokage. Casi no tiene planes para el desarrollo de Naruto, planea retenerlo para que pueda tratar a su favorito con la habilidad de burlarse de su rival por ser inútil. El Hokage instantáneamente pasó de ser un anciano amable a un maestro de tarea severo. Eso es suficiente. Kurenai, cuando confié en Kakashi para que fuera el instructor Joanin de Naruto, fue con la mayor fe en su capacidad. Son videos nuevos, editados, muy buenos, y en el lado derecho vas a ver todos los videos que son más diferentes, pero que creo que te van a gustar. Espero que hayas disfrutado y hayas tenido una gran experiencia, y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte.